Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 74. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo Efesios capítulo 4, versículo 13. Ese versículo es muy importante porque nos muestra que los hombres dones nos perfeccionan para que nosotros podamos desempeñar nuestro ministerio, nuestro servicio en la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros desempeñamos nuestro servicio, nuestro ministerio, a medida que también ellos van perfeccionando, nosotros vamos a llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros estamos aquí hablando de una unidad en su aspecto más práctico, porque la unidad en su aspecto interior, en la esencia, fue ya proporcionado por nuestro Señor, por nuestro Dios. La unidad de la vida divina. Nosotros ya tenemos esa realidad interior, mas necesitamos tener esa unidad en nuestro vivir, en su aspecto práctico. Entonces nosotros tenemos aquí la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora, tocando en ese aspecto de la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, necesitamos ver que eso es importante para nuestro crecimiento. Y cuando hablamos del crecimiento, nosotros no hablando solamente refiriéndose al crecimiento individual, más también al crecimiento colectivo. Esos hombres dones nos ayudan, nos perfeccionan, para que nosotros podamos llegar a la unidad de la fe y también del pleno conocimiento, y ese conocimiento es íntimo, el conocimiento preciso, es un discernimiento completo, total. Eso quiere decir conocer verdaderamente al Hijo de Dios, no en el aspecto doctrinario, mas en la experiencia, en la comunión. Es muy interesante que Él se refiere a nuestro Señor Jesús como al Hijo de Dios. Cuando se refiere al Hijo de Dios, se refiere a la persona del Señor. Vamos a recordar de algo. Ahí en Mateo 16, cuando el Señor Jesús llevó a sus discípulos para la región de Cesarea de Filipo, dando una revelación a ellos, Pedro habló cuando el Señor preguntó quién era Él. Pedro habló: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nosotros podemos ver aquí dos puntos: Cristo y Hijo del Dios vivo. Y entonces aquí habla del Hijo de Dios. Cuando habla del Hijo de Dios, se refiere a la persona del Señor como vida para nosotros. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de su obra, de su comisión. ¿Está bien? Entonces aquí habla de conocer al Hijo de Dios, se refiere a la persona del Señor, Él como vida a nosotros. Hijo es un asunto de vida y Cristo es el ungido, se refiere a la comisión. Entonces necesitamos ver, el Señor es aquel que ministra la vida a nosotros y nos da una comisión. Por la vida nosotros nos volvemos miembros de su cuerpo, y por la comisión nosotros funcionamos. Nosotros tenemos dones. ¿Para qué?
para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos conocer al Señor de una manera viva y real. Necesitamos tener la percepción de quién es el Señor. Y voy a decir una cosa: cuanto más conocemos al Señor, más tenemos de la realidad divina, más nosotros comprendemos la razón de nuestra salvación, más nos apegamos a la fe y nosotros nos apegamos a la persona del Señor. Y ahí nosotros abandonamos los conceptos doctrinarios de letra y estas cosas menores que hoy causan tantos problemas entre los hijos de Dios, generando divisiones. Lo que el Señor quiere es que nosotros miremos a la fe común. Es para la salvación común en que nosotros tenemos. No nos quedemos pegados a las diferencias, como yo siempre digo. No hay dos personas en la tierra que interpreten la Biblia entera de la misma manera. Si nosotros tenemos aquí dos personas y ellos concuerdan en el 90% y ambos tienen una experiencia genuina y conocen al Señor, tienen 10% de puntos que no concuerdan. Ellos van a ser guiados por lo que es común o por la diferencia. Es con mucha tristeza que vemos a muchos siendo guiados por el 10% de diferencias que no son esenciales, porque ellos tienen la fe común, pero dan más valor a esos conceptos doctrinarios y acaban viviendo en división y no hay unidad. Una cosa es cierta, que a medida que nosotros vamos conociendo al Señor y conocemos más la persona del Señor y teniendo experiencias con Él, más uno nos volveremos en el aspecto práctico. Y es para eso en que esos hombres dones están aquí. Cuanto más conocen sobre Cristo y su obra, más se tornan uno con los hermanos. ¿No es eso maravilloso? Es para eso que están sus hombres dones, para ese perfeccionamiento, porque esos hombres dones tienen una sola meta, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Esos hombres dones no tienen como meta hacer su propia obra, causando división en el cuerpo de Cristo. Ellos tienen una visión. Yo fui dado para el cuerpo, no fue el cuerpo dado para mí. Que el Señor nos ilumine, que lleguemos realmente y lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios.